Información inmediata. Y en estos momentos se lleva a cabo en la ciudad de Quito una multitudinaria marcha en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la licenciada Rocío Rosero. Ella es vocera de la Coalición de Mujeres del Ecuador. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Felicidades pues también a usted en este día. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a usted. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, sí, un saludo conmemorativo de nuestras luchas el día de hoy. Son tan difíciles nuestros avances que debemos conmemorar expresando masivamente como se lo está haciendo durante toda esta jornada del 8M en todo el país. A lo largo y ancho del país hay cientos de movilizaciones, de actividades culturales, etcétera, ¿no? Sin lugar a dudas, una lucha que viene desde hace ya mucho tiempo en nuestro país. Hoy, como lo dije hace unos momentos, 8 de marzo se celebra pues este Día Internacional de la Mujer, se conmemora pues su lucha, no solamente aquí, sino en el mundo entero, ¿no? Ha sido siempre una mujer valiente, tratando de que se respeten sus derechos, de lograr la equidad, y aquí en nuestro país de verdad hay que reconocer, pues somos un país machista. Ante esto, ¿qué esperamos en Ecuador? ¿Cuál es la situación actual que vivimos las mujeres aquí? Lamentablemente, la situación de las mujeres no se escapa al contexto generalizado de violencias estructurales, de violencia económica y de discriminaciones particulares específicas que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, porque ese hecho de ser mujeres constituye un riesgo, y ser mujer joven es más riesgoso aún. Usted ve que en los análisis de las víctimas de femicidio esto es absolutamente claro. Las mujeres desde 19 a 35 años son las que están en situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad. Pero tenemos que decir también que efectivamente la cultura machista ha permeado no solamente, digamos, la administración de justicia, por ejemplo. No hay una justicia justa. Las víctimas de violencia de género no reciben el trato adecuado. Siempre hay una impunidad, una alianza o un asocio de los litigantes y de los jueces, incluso de los operadores de justicia, con los violentadores. ¿Podríamos decir entonces que las mujeres se sienten desprotegidas en nuestro país? Absolutamente, esto es un tema bastante grave, y desprotegidas no solamente por el sistema de administración de justicia, sino también por la escasez de recursos para la política pública de igualdad y de prevención de la violencia. La implementación de estas importantes leyes con las que contamos, que están en el papel, la ley de economía violeta, la ley de igualdad salarial, ¿verdad? La propia ley de prevención y erradicación de la violencia, que no tiene un correlato de recursos económicos para organizar un sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia, no están funcionando, y eso significa que el Estado, el gobierno nacional, tiene que plantearse seriamente que la afectación, las violencias contra las mujeres, las violencias de género contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, es un fenómeno que afecta a la mitad de la población, la mitad más de uno, 51%, por un lado, pero por otro lado es de una dimensión muy importante de la seguridad ciudadana. Y por lo tanto, es difícil seguir pensando en planes de seguridad ciudadana o de recuperación en este momento, si es que no se incluyen las violencias, la violencia intrafamiliar y la violencia en todos los ámbitos, la violencia que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces,
Sí hay un reto enorme, un reto grande, y creo que es un momento de inflexión en donde el Ministerio de la Mujer tiene que hacer la diferencia. El presidente no puede seguirse comprometiendo a hacer declaraciones, a declarar los centros y casas de acogida como un servicio esencial, sin que eso tenga un correlato en el presupuesto general del Estado. Todo el tiempo se está evadiendo la responsabilidad del Estado. Es hora de que se regrese a ver que necesitamos que el Estado financie los derechos de las mujeres. Ahora, lo hablábamos hace un momento, la cifra de femicidios en nuestro país es realmente alarmante. Yo estaba revisando, el año 2023 se registraron 321 casos, es decir, prácticamente cada día una mujer fue asesinada, y esto obviamente demuestra la grave problemática que tenemos entre manos en estos momentos. Efectivamente, la violencia feminicida es la muestra de digamos, de una espiral de violencia que empieza desde el propio hogar, la violencia sexual, el incesto, la violencia sexual en el ámbito educativo, en el espacio público, la violencia política contra las mujeres para que no podamos ejercer nuestros derechos o no ejercer el cargo público para el que hemos sido elegidas. Ya hemos tenido muchos casos de esos. La violencia psicológica que permanentemente nos asedia, que llega a formas extremas como las que tenemos hoy en día, articuladas a problemas graves de la economía del país. La explotación minera, la explotación petrolera, la minería ilegal, en donde la trata, la explotación sexual y la desaparición de las niñas y mujeres constituye un problema que está asociado al femicidio. María del Carmen, usted tiene que, mire, en ese mapa que hace la Fundación Aldea, que es esta alianza feminista que recoge los datos sobre femicidio, por primera vez se registra una cifra enorme. 170 de los femicidios ocurren en contextos de crimen organizado. Entonces, es evidente que la vida de las mujeres está en extremo peligro, que necesitamos que el Estado ecuatoriano en todos sus niveles, que los municipios, los GATS cantonales, los GATS provinciales, que los gobiernos autónomos parroquiales también asuman esta gran responsabilidad de prevenir la violencia, de atender a las víctimas, pero sobre todo de hacer una ruta seria en la prevención. No vamos a caminar, no vamos a dar un paso positivo si es que no se deconstruyen, si es que no se cambian estos patrones socioculturales que siguen disminuyendo a las mujeres, siguen menospreciando y siguen naturalizando la violencia como si fuera parte del paisaje que se vive cotidianamente. Es que ese justamente es el problema, y usted lo dice. ¿Dónde está la base de este problema? Ya viene por un tema cultural, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno, o qué deberían hacer los gobiernos específicamente, por ejemplo, en las comunidades, para llegar a los hogares, para que no empezar desde ahí, ¿no? Desde donde está la raíz de estos problemas. También las instituciones educativas. ¿Qué es lo que ustedes de alguna manera proponen? ¿Cuáles son estas propuestas que dan al gobierno? Bueno, las propuestas es que se asuma la implementación de las leyes que están vigentes. Nosotros hemos luchado no solamente por la formulación y aprobación de la ley de prevención y erradicación de la violencia. Hemos sido muy críticas también con algunos aspectos de la economía violeta, unos que sí fueron acogidos y otros que no, pero que en fin nos dan la posibilidad de contar con algunas herramientas de política, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Es decir, que los gobiernos del Estado nacional, el Estado central, pero también los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias y de los cantones, tienen obligaciones de hacer políticas de prevención de violencia, de hacer políticas de igualdad, de empleo preferente, de prevención de la violencia, de atención a las víctimas, de crear centros de equidad y justicia, de fortalecer los servicios de protección integral a víctimas,
de fortalecer las escuelas de padres y madres en el sistema educativo con una educación para la paz y la no violencia de género, que es un elemento esencial de una nueva educación que requiere el país. De nada sirven las leyes si solamente están en blanco y negro y si no se ejecutan acciones para llevarlas a cabo, ¿no? Efectivamente, y ese es un grave problema que es realmente una muletilla y una excusa de quienes están en el poder, ¿verdad? Es una manipulación de alguna manera de nuestros derechos, hay una falta de compromiso del Estado Nacional, y también tenemos que decir de la Asamblea Nacional, que tiene varias deudas, entre ellas una de las más importantes, la ley de reparación de las víctimas de violencia de género, que es la ley para las víctimas de femicidio. Es decir, aquellas niñas, niños, adolescentes y familiares, padres, madres, de las víctimas de femicidio que no reciben ningún apoyo del Estado, ni siquiera en los primeros tiempos de auxilio. Y este es un problema gravísimo, ¿verdad? Un problema gravísimo sobre el cual tenemos que actuar. Por otro lado, sí tenemos que decir que la prevención de la violencia va de la mano con las políticas de igualdad. No podemos seguir pensando que esto se va a resolver solamente con tomar algunas medidas que están previstas en la ley de violencia. Necesitamos el empoderamiento económico de las mujeres y esto quiere decir, por ejemplo, poner en marcha por lo que tanto hemos trabajado también en la ley amazónica, en la reforma a la ley amazónica que acaba de ser aprobada el 24 de enero, ¿verdad? En donde hay empleo preferente para las mujeres y para la población amazónica en general, pero para las mujeres en particular. Empleo preferente no solamente en el empleo formal, sino el tratamiento para aquellas mujeres que tengan acceso a medios de vida, los microemprendimientos, el crédito productivo para las mujeres indígenas, campesinas y rurales, que es como un elemento esencial. Necesitamos empoderamiento económico también y medidas que tomen las empresas, porque los costos de la violencia también los están pagando las empresas. Pero $2 billones pagan las propias mujeres al año de esos costos de la violencia. El total son unos 4.000 millones, 4.628 millones, es decir, un 4.28% del Producto Interno Bruto. Le cuesta al país, está desangrando por la violencia, igual que por la corrupción. Sin embargo, estamos impasibles, no pasa absolutamente nada. Usted hablaba del empleo preferente, también hay la ley para la igualdad salarial que ya está vigente desde el mes de enero. Sin embargo, en realidad usted considera que las empresas aquí en nuestro país de alguna manera ya están generando mayor conciencia acerca de esto, de esta equidad, de esta igualdad que debe haber entre hombres y mujeres, no solamente para la contratación, sino también brindar las mismas oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Efectivamente, este es un reto que hay que construirlo cotidianamente. Yo creo que se han dado pasos muy importantes en el sector empresarial, que hay aliados de esta causa, porque saben que les afecta económicamente. Hay un programa que los lleva adelante el Ministerio de la Mujer y con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción, Empresa Segura. Ese sello anualmente está incorporando a un conjunto de empresas precisamente para proteger, para convertir a las empresas en espacios seguros, libres de violencia para las mujeres. Eso quiere decir proteger el empleo de las mujeres. Pero proteger el empleo de las mujeres es no solo pagar salarios iguales y no solamente prevenir la violencia, que hay muchas medidas que se pueden tomar y se deben tomar, y de hecho varias de estas empresas lo están haciendo, sino que también hay un conjunto de medidas que pueden irse generando en el sentido de que no solo sea la empresa privada, sino también las empresas públicas y otro tipo de empresas transnacionales o internacionales que tienen sede aquí en el país. Muy importante que todas estas medidas se lleven a cabo,
se cristalicen, se concreten. Y eso es parte de nuestro trabajo, la exigibilidad, el trabajar conjuntamente con los gobiernos locales de todos los niveles para que se efectivicen las políticas de igualdad del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, las políticas de reparación que sean formuladas por los jueces, pero que sean cumplidas por el Ministerio de la Mujer, por el MIES y por todas las instituciones públicas. ¿Cómo ve usted el trabajo que se está haciendo justamente en pro de las mujeres ecuatorianas por parte del actual gobierno? ¿Tiene esperanzas con las gestiones que están realizando? Bueno, queremos siempre tener una actitud positiva, proactiva. Se están haciendo mecanismos de diálogo desde las distintas organizaciones de mujeres, se va consiguiendo paso a paso, yo diría que un conjunto de medidas, pero esas medidas sin una estructura sólida de un Ministerio de la Mujer, con una estructura nacional que pueda realmente implementar las políticas previstas en la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, que pueda acoplarse de una manera armónica y coordinada con el Consejo Nacional de Igualdad de Género, para que ese organismo que tiene la misión de transversalizar el enfoque de género en todas las políticas de todo el Estado ecuatoriano, de todas las instituciones, se vea fortalecido. Es decir, si tenemos un Ministerio de la Mujer fuerte, con una estructura nacional, con un equipo, con personal especializado, liderado por una cabeza lúcida que permita, o por cabezas lúcidas, equipos técnicos que permitan sobrepasar los vaivenes políticos, porque hay una politiquería que está dañando, que ha dañado durante muchos años la estructura institucional, la función pública, la ha corrompido enormemente. Entonces ahora queremos que el Ministerio de la Mujer se convierta en una institución sólida, que dé una respuesta certera a la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué es lo que corresponde? Y me quedo con eso. Un abrazo pues a todas esas mujeres luchadoras y valientes ecuatorianas que sin lugar a dudas tienen un largo camino aún por recorrer. Nuevamente gracias a la licenciada Rocío Rosero, vocera de la Coalición Mujeres del Ecuador. Muchísimas gracias, María del Carmen. Un saludo y un abrazo a todas las mujeres del país que nos escuchan. Claro que sí. Una buena noche. Buenas noches. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.